Introducción a la metodología de la investigación y a las decisiones basadas en evidencias. Redacción del informe científico. Convengamos que un informe científico, también llamado trabajo científico, es un escrito en el cual el investigador comunica que logró cierta información y explica cómo hizo para obtenerla. Veamos ahora una propuesta de modelo racionalizado del trabajo, o sea, del informe científico. Vemos el primer punto que se refiere a la introducción conteniendo los objetivos, el segundo punto que se refiere a la población y muestras, el tercer punto que se refiere al diseño, materiales y técnicas, el cuarto punto que se refiere a los resultados, quinto, conclusiones, sexto, discusión y o comentarios, séptimo, resumen y octavo, referencias bibliográficas. En esta propuesta de modelo racionalizado del informe científico, los puntos 1, 2 y 3 son puntos que son compartidos tanto por el trabajo científico como por el que fuera en su momento el protocolo con el cual se realizó la investigación. Más allá de su función de difusión, el informe se debe redactar de tal modo que cualquier lector que lo desee pueda repetir, es decir, replicar, todo el proceso que condujo al autor a la obtención de los resultados. Estos conceptos son válidos en particular para los siguientes apartados de un trabajo científico: la introducción con sus objetivos, el apartado referido a población y muestras, el apartado referido a diseño, materiales y técnicas. La posibilidad efectiva de replicar la investigación es condición necesaria para considerar a un informe científico como confiable. Si esto no ocurre, el trabajo no es evaluable y tal vez no debería haber sido publicado. Los apartados mencionados en gran parte fueron escritos al momento de redactar el protocolo de la investigación. En cambio, los que siguen solo se pueden escribir después que se han obtenido y analizado los datos pertinentes. Comencemos por hablar sobre el apartado de introducción. Decíamos que la introducción es el penúltimo apartado que se escribe. El último es el de resumen, el resumen. Ahora lo que vamos a charlar sobre introducción es cuál debería ser la fundamentación de su estructura y su estructura. Como decíamos, en cierta manera, la introducción es la presentación del trabajo y viene a ser como su texto de promoción. La gente de la Asociación Psicológica Americana dice que ha de exponerse en la introducción cuál es la finalidad del estudio e informar sobre sus fundamentos. En mi opinión, la introducción debería funcionar como un razonamiento en el cual las premisas son el problema, el marco de referencia con la justificación, mientras que la conclusión es la necesidad de realizar la investigación con los objetivos orientados a la solución del problema. Y ahora lo aclaro. Supongamos que se está introduciendo el tema sobre la relación entre radiación y dosis mínima para producir daño genético. Notan que el problema sería establecer cuál es la dosis mínima que produce daño genético en los seres humanos. El marco de referencia es el hecho de que la cantidad de personas que padecen anomalías de algún tipo
o cánceres de algún tipo o linfomas de algún tipo que podrían estar relacionados con la dosis de radiación recibido, se incrementa a lo largo del tiempo. Cada vez hay más gente en esas condiciones. Determinar o estimar cuál es la dosis mínima que es capaz de producir daño genético es una consecuencia lógica de lo que estábamos comentando recién. Entonces decimos que es necesario realizar esta investigación que tiene como objetivo estimar cuál es la dosis mínima de radiación que es capaz de producir daño genético. Ese es el mecanismo de razonamiento básico que habría que escribir. Además, por supuesto, habría que aportar estadísticas que mostraran que efectivamente tenemos razón con respecto al incremento de los cánceres radiodependientes que se ha producido a lo largo del tiempo. En la introducción, los componentes básicos serían la enunciación de los antecedentes, es decir, la justificación del proyecto, luego la justificación de la realización de la investigación, y finalmente el planteo explícito del problema como pregunta, como hipótesis o como objetivo. Si en una introducción tengo estos elementos, la función de la introducción está cumplida y ustedes ven que efectivamente funciona como un razonamiento en el cual las premisas son los antecedentes y la justificación de la realización del proyecto, y la conclusión es que tenemos que hacer esta investigación que tiene tal objetivo. Vamos a ver una guía de redacción, pero esta es una guía aproximada. Se debe aclarar el tema abordado, cómo y por qué se eligió. Relate cómo se originó el problema, se descubrió por falta de información o por la detección de sucesos inesperados. En general, un problema aparece cuando está faltando información sobre algo que se conoce o porque aparecen sucesos que son inesperados. Yo puedo saber hace mucho tiempo que la gente tiene difteria, pero no sé cómo prevenirla. Eso es falta de información. De pronto empiezo a tener un incremento de los cánceres radiodependientes, esos son sucesos inesperados. Puede pasar que, por ejemplo, hay distintas escuelas sobre cómo manejar algo y no sé cuál de ellas puede tener razón. O eventualmente no tiene razón ninguna. Antes de que la estadística se usara como procedimiento de amalgama universal de los conocimientos, existían escuelas separadas que funcionaban de esta manera. Cada una tenía su tratamiento para aquello que no se sabía cómo se debía tratar. En la actualidad se ha uniformado la manera de encarar los problemas y ya ven, por ejemplo, que recién charlando sobre el tema de radiaciones, efectivamente la solución consiste en llevar un registro de cuánta radiación recibe la gente. En un país en donde esto se puede hacer, en algún momento se van a poder cruzar los resultados. Fíjense que cuando hay vacío de conocimiento, uno dice, bueno, yo voy a producir una nueva información. ¿Qué vacío de conocimiento es el que voy a llenar con esta información nueva? Las lagunas en el conocimiento pueden ser de varios tipos. Por ejemplo, evidencia de un fenómeno nuevo, necesidad de conciliar observaciones previas contradictorias. Al justificar la investigación, indique qué esperaba que cambiara si resolvía el problema. Por ejemplo, si analizó una nueva prueba diagnóstica para tuberculosis, hay que indicar si es más barata, es más rápida, es más aplicable a más individuos comparada con las ya existentes. Es decir, se supone que lo que voy a aportar hace diferencia entre lo que había y lo que va a haber después de lo que yo aporto. Cuando llegue el momento de los objetivos se redactan al final o inmediatamente después de la introducción. Es decir, se pueden redactar dentro de la introducción cuando termine o inmediatamente después como un subcapítulo aparte. Pero inmediatamente después, pues todo lo demás depende de los objetivos. Este es un apartado sobre el tema de objetivos generales y específicos. Parece que no tiene sentido que los objetivos se dividan en generales y específicos. El trabajo se escribió para permitir su replicación
Y en ese contexto lo único que interesan son los objetivos específicos. ¿Qué es lo que voy a hacer después con el conocimiento? Primero, hay que dejar sentado que mucha gente no sabe en realidad qué clase de objetivos generales ponerle a sus objetivos. Cuando les piden ponga objetivos generales, la gente tiene los específicos porque sabe, por ejemplo, que quiere determinar la dosis mínima de radiación, pero ¿cuál sería el objetivo general? Por otra parte, para un mismo conjunto de objetivos específicos, distintos autores pueden formular diferentes objetivos generales. 10 autores distintos se ponen a investigar esto de cuál es la dosis de radiación mínima que produce daño genético. Los 10 pueden tener objetivos generales completamente diferentes. Ahora, el específico es el mismo. Estimar cuál es la dosis mínima de radiación que produce daño genético. Entonces, por ese motivo, creemos que no son los objetivos generales, no cumplen ninguna función operativa desde el punto de vista de la investigación. Sé que en muchos lugares se solicita que se hable de objetivos generales, y muchos libros, pero cuando en muchos libros se menciona, muchos libros de metodología se menciona. Ustedes pueden revisar el libro de metodología que quieran, no hay un solo lugar en donde te digan cómo se redactan los objetivos generales, porque no hay un mecanismo de redacción como pasa con los objetivos específicos, en donde el objetivo específico es quiero saber tal información. Entonces hay un mecanismo para redactar apropiadamente un objetivo específico. No hay tal mecanismo para un objetivo general, por lo tanto es probable que el objetivo general tal vez sea un propósito o una justificación del porqué de la investigación, que efectivamente media docena de personas distintas pueden tener media docena de justificaciones diferentes porque quieren hacer la investigación. En todo caso, lo que se requiere es que se indique cuál sería la justificación de la investigación como tal, sin contaminar los enunciados de objetivos terminales evaluables. Los objetivos específicos son lo que se llaman objetivos terminales, esos son directamente evaluables. Entonces, no le puedo pedir a alguien que ponga dentro de la introducción también objetivos generales que terminan contaminando los que son evaluables. ¿Por qué? Porque los generales normalmente no son evaluables. La extensión de la sección de introducción no debería superar 1,5 páginas, siempre hablando en el contexto de un trabajo científico. Si es la introducción de un libro o de un ensayo, es otra cosa, pero estamos hablando de la introducción de un trabajo científico, salvo que se trate de un tema muy nuevo o especializado. Respeten la sintaxis del idioma que estén empleando, respeten la semántica del idioma que estén empleando y no se preocupen por que el contenido tenga ribetes de tipo literario.